Entonces, yo alumno voy a hacerle la entrevista a otro alumno de un curso superior o puede ser de otra carrera también, ¿verdad? Porque podemos hacer la comparación de cómo se está desarrollando otra carrera, ¿verdad? Eh, en cuanto a valores bioéticos. Eso también podemos hacer la comparación. Entonces yo, como alumno de la UP, puedo buscarle a un alumno de nutrición, por ejemplo, y hacerle una de estas encuestas. O le puedo buscar a un alumno de odontología. Siempre tiene que ser del tercer, cuarto o quinto año, ¿verdad? De la carrera. Tienen que ser cursos superiores. O le puedo hacer a un estudiante de medicina del quinto año o uno que esté haciendo el internado también puede ser, ¿verdad? Entonces, mínimamente yo como alumno tengo que lograr hacer una a dos entrevistas. Cuanta más entrevistas podamos hacer, mejor. Entonces, yo le voy a repartir 2 hojas a cada alumno. Entonces, mi compromiso como alumno es hacerle una entrevista y eso tiene que ser sincero. Tiene que ser sincero. La entrevista se tiene que hacer, ¿verdad? No es que vayan a inventar, ¿verdad? Porque este trabajo tiene que salir bien. Tiene que ser un trabajo bien hecho. Porque este trabajo vamos a presentar después como un artículo y después se va a publicar y son ustedes los que eh, van a ser responsables de ese trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso yo necesito el compromiso de ustedes para hacer bien el trabajo y que esta encuesta sea una encuesta bien hecha. Entonces, yo le voy a preguntar al alumno al que le voy a hacer la encuesta, le voy a preguntar si está dispuesto a hacer la encuesta y que esa encuesta tiene que ser lo más sincero posible, ¿verdad? Él tiene que ser lo más sincero posible y solamente si él quiere voy a anotar su nombre. Si él no quiere, no anoto su nombre. Supongamos que él dice, no, no quiero poner mi nombre. No importa. Entonces no se coloca el nombre del alumno, porque esto es confidencial y hay que explicarle al alumno que es confidencial. Pero sí lo que sí o sí hay que anotar es el año, si es del tercer año, porque eso nos servía a nosotros para nuestra estadística. Entonces, si es del tercer año, si es del cuarto, y de qué carrera es, si es de medicina, si es de odontología, ¿verdad? O si es de alguna licenciatura. Eso sí hay que colocar. Si es sexo femenino o si es sexo masculino. Y después ya van con las preguntas. Y en total acá hay 10 preguntas cerradas. Solamente tenemos que marcar. Solamente hay 2 preguntas en donde se anota, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en una de las primeras preguntas dice, ¿conoces el perfil del profesional médico? O en el caso o de odontología, se le pregunta si conoce el perfil de su profesión, que es odontología o si conoce el perfil del nutricionista, ¿verdad? Entonces ahí se coloca, se le pregunta si conoce el perfil del profesional médico. Y esto vamos a dar en la próxima clase para que ustedes conozcan el perfil del profesional médico. Porque ustedes tienen que tener un perfil y eso es lo que vamos a dar. Yo les voy a capacitar a ustedes para que ustedes puedan hacer este trabajo. Bueno, después considera suficiente el contenido del plan de estudios de la carrera que sea, ¿verdad? Si es suficiente, si es insuficiente o si es deficiente. Desde tu experiencia como estudiante, ¿consideras importante en la formación profesional a partir de los valores vinculados con la actividad profesional médica? Acá se le pregunta si para él es importante que la universidad enseñe sobre valores. Si es sí, se pone sí, si es no, se pone no, y si no lo considera, se pone no lo considera, ¿verdad? Hay que ser lo más honesto posible. Y ahí se coloca, si dice sí, se coloca por qué considera importante la enseñanza en valores. Después, la siguiente pregunta dice,
estás interesado en cursar la asignatura de bioética, ¿verdad? En este caso, si ya cursó la asignatura, igual se coloca si le interesó o si no le interesó, ¿verdad? Que sea sincero el alumno, que diga sí, no o nunca lo ha considerado. Mi interés por mejorar los cuidados de mi paciente es mucho, es adecuado o es poco. Considero que la incorporación de la bioética mejora los cuidados y la atención en los pacientes, ¿verdad? Si es que la materia de bioética le ayuda o le ayudó a pensar mejor, ¿verdad? En los cuidados de la atención de los pacientes. Después, te han explicado a profundidad la importancia de la relación médico-paciente y quedaste convencido, ¿verdad? Esa es otra pregunta. ¿Te han hablado alguna vez sobre la importancia de una atención integral? ¿Puede definir qué significa atención integral y por qué es importante? ¿Verdad? Entonces, ahí también se anota lo que dice. Eh, bueno, ¿se entendió esta encuesta? Sí, profe. Bueno, voy a pasar ahora a lo que sería la entrevista. La entrevista con el docente, ¿verdad? Porque ustedes le van a hacer una encuesta a un alumno o a dos alumnos, si es posible mejor, y una entrevista a un docente. Yo sé que hay más alumnos que docentes, ¿verdad? Al alumno va a ser más fácil hacerle la encuesta que al docente, pero procuren conseguir un docente que sea de la universidad. Si no, y no le hagan la misma pregunta a todos los docentes, ¿verdad? O si un alumno ya le entrevistó a un docente, entonces ya vayan a buscar otros docentes. El trabajo de usted va a ser buscar docentes para poder hacer la entrevista. Y eso estando ahí en la universidad pueden hacer, todo el día estamos en la universidad, así que pueden ir a hablar, ¿verdad? Con los docentes para pedirle su colaboración. Bueno, bueno, y acá entonces está la entrevista dirigida al docente. Bueno, la primera pregunta, estas son preguntas abiertas. El docente tiene que, o nosotros tenemos que escribir lo que el docente nos dice. Entonces, según su opinión, ¿cuál es la importancia de la bioética en la formación profesional? ¿Qué para él es importante? ¿Por qué es importante para él la bioética en la formación? Entonces acá se anota lo que el docente dice. Después, ¿qué importancia tiene la bioética para el estudiante y en qué año le parece que se debe reforzar la bioética? ¿Qué contenido sería importante trabajar en la asignatura de bioética? ¿Qué contenido? Si es relación médico-paciente, si es, no sé, eutanasia, aborto. ¿Qué le parece a ese docente importante para trabajar en la asignatura, ¿verdad? Porque eso de repente nos va a servir también a nosotros, ¿verdad? Para poder mejorar, ¿verdad? Para poder mejorar en la calidad de la enseñanza. Entonces, ¿qué valores cree usted que se debería reflexionar más con los alumnos que se ve afectado en la práctica profesional? Esa es otra pregunta. ¿Existe dificultad para integrar la bioética en la consulta práctica diaria? ¿Por qué? ¿Qué dificultad tiene normalmente un profesional
en la consulta para poder eh, integrar la bioética, para poder hacer realmente la bioética que nosotros damos en la teoría, ¿verdad? Porque no es lo mismo dar bioética en la teoría que en la vida real, que es otra situación diferente. Entonces, después, ¿incluye usted en sus clases algunos aspectos bioéticos o no lo considera fundamental en su materia? Hay docentes que a veces hablan de algunos valores bioéticos en su materia, ya sea anatomía, biología o lo que sea, ¿verdad? Hay algunos docentes que se toman ese tiempo de inculcar o enseñar algunos valores bioéticos independientemente a la materia que está dando, ¿verdad? Entonces ahí eso es lo que hay que preguntarle al docente. ¿Cree usted que es importante tratar al paciente de forma integral? ¿Y por qué? Y por último, ¿cree usted importante que los médicos desarrollen habilidades de buena comunicación con el paciente? ¿Por qué cree que los médicos muchas veces no logran una buena comunicación con el paciente? Y eso es lo que el docente como médico, ¿verdad? Pero no solamente como médico, porque el odontólogo también tiene pacientes, el nutricionista también tiene pacientes. Entonces ellos también pueden responder esas preguntas. Bueno, ¿quieren hacer una pregunta? ¿Entendieron en qué consiste la entrevista y el cuestionario? Bueno, entonces yo voy a darle a su delegada, les voy a repartir las hojas, ¿verdad? Ella se va a encargar de distribuirle a ustedes las hojas de la encuesta y del cuestionario. Ya en la próxima semana yo les voy a dejar esas hojas para que ustedes puedan ir haciendo ya. Y después le voy a asignar a cada grupo la tarea que va a hacer como grupo, ¿verdad? Porque la encuesta ustedes tienen que entregar de forma individual, o sea, cada uno tiene que hacer una encuesta. Pero el trabajo de elaborar, por ejemplo, el marco teórico, eso sí va a ser grupal. Eso sí va a ser grupal. Pero la encuesta sí, cada uno tiene que entregar su propia encuesta que hizo y su propia entrevista. De repente sea algún alumno que me dice, no encontré el docente para entrevistar, pero hice encuesta a 3 alumnos. Bueno, entonces ahí eh, ya cumple su trabajo, ¿verdad? Porque no hay muchos docentes, no hay tantos docentes como alumnos, hay más alumnos que docentes. O sea, alumnos para entrevistar no nos va a faltar, pero docentes puede ser que nos falte. Pero no importa, ustedes si no encuentran un docente para entrevistar, pueden hacer más encuestas a los alumnos y vean otras carreras. Es importante que también se analice qué opinan otras carreras. Porque al final de todo eso vamos a quitar una estadística y vamos a ver el resultado. Ese resultado les va a servir a ustedes para aprender también. Bueno, voy a mostrarle esto que tenemos que dar hoy, ¿verdad? No voy a extender mucho para poder terminar para las 2.
Bueno, y acá es una de las cosas que tenemos que hablar de bioética, es la relación médico-paciente. Bueno, la relación médico-paciente es lo más fundamental en la práctica médica. Yo creo que es una de las cosas que muchas veces nos lleva hasta al éxito terapéutico, ¿verdad? Porque si nosotros desarrollamos una buena relación con nuestro paciente, vamos a tener éxito también en la terapéutica que estamos aplicando con ese paciente. Es como si fuera que el paciente nos siente más confianza y tiene buena adherencia al tratamiento que le estamos haciendo, ¿verdad? Entonces es algo demasiado fundamental poder lograr desarrollar y uno puede desarrollar eso queriendo, ¿verdad? Porque nosotros a veces, como personas diferentes, ¿verdad? Porque no todos somos iguales, hay algunos que tienen esa habilidad con la gente, ¿verdad? Tienen esa habilidad de hablar con la gente, de hacerse querer, ¿verdad? Pero eso es algo que se desarrolla, ¿verdad? Eh, de repente uno puede nacer con un don de gente, ¿verdad? De ser así, pero eso se desarrolla. Yo les puedo asegurar que eso se desarrolla y se desarrolla cuando uno está dispuesto a hacer eso. Entonces, hacia una nueva relación entre los profesionales sanitarios y las familias de los pacientes se llama esta clase. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa relación no solamente con el paciente, sino que también con la familia del paciente y con nuestros propios colegas. Por eso yo siempre les hablo de que ustedes tienen que empezar a desarrollar relaciones entre ustedes, así como compañeros, como colegas, porque eso también habla mucho del relacionamiento con las personas, ¿verdad? Entonces, los profesionales sanitarios que también son pacientes o lo serán algún día, nosotros como médicos muchas veces no nos ponemos a pensar que alguna vez vamos a ser pacientes. Alguna vez vamos a estar en el hospital, podemos tener una cirugía o podemos tener alguna dificultad en la salud y vamos a ser pacientes. O nuestro familiar, ¿verdad? Que puede ser nuestro hijo, nuestra mamá, nuestro papá, ¿verdad? Que está en una situación en que nos toque ser familiar de un paciente. Entonces, no solamente nos toca a nosotros ser médicos, alguna vez nos puede tocar también ser pacientes. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no tenemos que poner en la piel y en el lugar del paciente, porque nos puede tocar la misma cosa. Y fíjense que esta es una historia de un médico que escribió un libro. Por eso esta historia, que es una película, está basada en un libro de la vida real, ¿verdad? Que se trata de la historia de un doctor eh, estadounidense, que es el doctor Edward Rosenbaum. Y este doctor cuenta en su libro una experiencia de vida que él tuvo como profesional y también como persona. Entonces, él era un cirujano que trabajaba en un hospital muy reconocido de San Francisco y a él se le diagnostica cáncer de laringe. Y le atendieron en el propio hospital donde él era jefe, porque él era el jefe de servicio y era uno de los expertos más reconocidos en el hospital. Se puede decir que él manejaba todo el hospital y era como un súper poderoso ahí en el hospital. ¿Y qué pasa? Se enferma y se encuentra vulnerable. Se encuentra vulnerable
Y ahí es cuando él reconoce que necesita de empatía y compasión. Entonces ahí es como que se le cae la ficha a él y empieza a recordar, ¿verdad? Sus épocas de profesional y lo que le toca vivir en ese momento como paciente. Y ahí es cuando él entiende la necesidad del paciente. Porque muchas veces nosotros nos sentimos fuertes, nos sentimos sanos, nos sentimos bien y muchas veces no estamos en ese estado de vulnerabilidad y no podemos lograr entender qué es lo que realmente el paciente está buscando o está necesitando. Entonces él en un momento dice, el cirujano funciona diagnosticando, operando y saliendo. O sea, la vida de él era operar, o sea, diagnosticar, operar y se va a su casa. Esa era la vida de él. Y era cero contacto con el paciente, era cero empatía, era cero compasión, ¿verdad? Era puro científico. Entonces dice él, doctores, habéis dedicado mucho tiempo en aprender los nombres latinos de las enfermedades de vuestros pacientes. Nos encargamos de aprender esos nombres más difíciles, esferocitosis hereditaria, ¿cómo es? Hemofilia A, ¿verdad? Mil patologías aprendemos su nombre, ¿verdad? Pero no nos detenemos a aprender algo tan sencillo como el nombre del paciente. Y eso es lo que él reflexiona en lo que le pasó y le tocó vivir como profesional y como paciente. Entonces, él llega a reflexionar en un momento de que él necesita que se le conozca con su nombre y no como el paciente con cáncer de laringe. Y eso es lo que muchas veces nosotros caemos en esos errores, inclusive sin darnos cuenta, porque nadie nos hace reflexionar sobre eso, ¿verdad? Y decir, el paciente número 2 con apendicitis o el paciente de apendicitis aguda, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar que uno le llame de esa forma? A mí, por ejemplo, me va a espantar que alguien me diga el paciente con faringitis o el paciente con cáncer de algo, ¿verdad? Muy desagradable esa situación. Bueno, ¿qué es la humanización? Muchas cosas podemos ver en la tele, lo que hacen muchos hospitales, ¿verdad? Inclusive muchos políticos en sus campañas políticas hacen mucho tema de humanización, ¿verdad? Justamente hace poco estaba mirando en las redes sociales, dice, ya estamos en campaña política y todos están saliendo humildes, dice, y muestra al político dando un abrazo o dando beso a la persona, ¿verdad? Y muestra su lado más humilde en ese momento. Y este tema de la humanización, aparte de eso, aparte de mostrar nuestro lado humano, es algo del día a día. Día a día uno tiene que luchar con eso, porque no es fácil estar trabajando todo el día y al día siguiente seguir batallando y poner la cara o la mejor cara que uno pueda tener, ¿verdad? Porque nosotros también somos seres humanos y tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Tenemos nuestros problemas, en donde es una situación de cada día. Cada día tenemos que enfrentarnos con esto, ¿verdad? Y siempre enfocando al paciente, porque es el paciente nuestro enfoque, es que el paciente se sienta bien, es ayudar al paciente, para eso estudiamos, ¿verdad? Entonces, justamente acá, como dice, el paciente tiene que ser nuestro núcleo, el núcleo tiene que ser el paciente y no su síntoma, porque si es su síntoma el núcleo, yo me olvido del paciente. Y si yo me olvido del paciente, me voy a equivocar en el diagnóstico y me voy a equivocar en el tratamiento. Pero si yo me enfoco en el paciente, no me voy a equivocar. Les puedo asegurar que no se van a equivocar.
Y si hay un error, va a ser un error mínimo. Pero van a tratar de dar siempre lo mejor cuando el enfoque es el paciente. Y ese dar lo mejor es ya que ustedes salen ganando con eso. Bueno, y ese dar lo mejor es mostrar el lado más humano, llamarle al paciente con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque ese paciente es un paciente, es una persona que tiene vida, que tiene historia y que tiene una historia de vida que contarnos. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de lo más importante que es escuchar. Bueno, porque nosotros somos cuidadores. Esa es nuestra función, cuidar. El médico es un cuidador. Y cuando estamos hablando de un cuidador, tenemos que ver el todo del paciente, porque ese paciente no viene solamente con una cefalea. Ese paciente, detrás de esa cefalea, ¿qué hay detrás de esa cefalea? ¿Qué está pasando con su vida? Que por eso tiene esa cefalea tensional, que no le cura ningún solo analgésico, ¿verdad? Que su estómago ya eh, está lesionado de tantos analgésicos Profe, que es toma, ¿verdad? estudiante de medicina. El estudiante de medicina, claro, ¿verdad? Yo Con les cuento relación que yo al como estudiante de tabaco, medicina mucho tiempo sufrí de lo que gastritis. tiene que ver con la Mucho tiempo, declaración yo bajé de muchísimo de peso, propiedad especialmente en los últimos intelectual, también años, es en donde ya importante, me quería lo que recibir, tiene que porque muchas veces es estresante también esa situación. Y claro, nosotros también tenemos vida como profesionales, tenemos que estar bien o tenemos que buscar estar bien, tenemos que tratar de organizar nuestra vida para no tener un desorden, porque cuanto más desorden hay, es que eh, vamos a estar perjudicando nuestra salud y nosotros tenemos que estar bien para poder cuidar a la gente, ¿verdad? Porque si el cuidador está mal, ¿cómo va a cuidar? Entonces, esa es otra parte que también tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice acá. ¿Cómo se siente el paciente por un lado? ¿Verdad? ¿Y cómo se siente el médico por otro lado? O sea, ¿cómo se siente el profesional médico? ¿Cómo está el médico? ¿Le falta tiempo? ¿Tiene pocos minutos para atender a un paciente? ¿Está estresado? ¿Está cansado? ¿No tiene paciencia? ¿Verdad? Entonces, a eso es justamente lo que menciona la compañera, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros como estudiantes de medicina, ¿verdad? Y bueno, esa es la importancia de nuestro trabajo. Tenemos que saber cómo están los estudiantes de medicina, porque son los futuros, ¿verdad? Son los futuros colegas. Y esa es una parte importante, que nosotros tenemos que ver cómo estamos, porque después vamos a tener que enfrentar otras situaciones. Em, bueno, ya vamos a llegar hasta acá porque ya son las 2 y ustedes tienen que dar otras clases. La vez pasada ya me reclamaron por Tenemos eso. examen ahora, profe. Así, entonces, ahora tienen otra clase, ¿verdad? Tenemos segunda parcial de Ah, bueno. ADN. Eh, bueno, y vayan nomás entonces. Vamos a llegar hasta acá y vamos a continuar la próxima clase. Voy a hacer ya la distribución de los temas y después les voy a pasar los temas por grupo. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Chao, chao.